Pues muy buenos chicos, vamos a comentar un poco la segunda parte de la entrevista de Ernesto Valverde. Ayer sacaba un vídeo, ¿no?, sobre esto que dijo de que el ADN Barça es mentira, el cruyffismo y tal, y os decía que la entrevista entera era bastante interesante, donde hablaba un poco de cómo los jugadores mandaban en ese vestuario y de cómo él básicamente era como una marioneta que hacía más o menos lo que los jugadores querían para tenerlos contentos, para que rindiesen en el terreno de juego, ¿no? Y la verdad que con esto entendemos un poco todo. Ya lo sabíamos de cómo funcionaba ese vestuario y sobre todo lo vimos en los años siguientes, pero que lo confirme Ernesto Valverde. En fin, vamos a ello. Y como os decía, vamos a comentar esa segunda parte de la entrevista. Ayer, como os dije, la quería hacer porque me resultaba súper interesante. Es verdad que todos los medios han sacado lo del ADN Barça y tal, que es interesante porque, bueno, ayer ya le respondí un poco que yo creo que está equivocado, que el análisis no es correcto y que además creo que, bueno, decir que es mentira, en fin, ¿no? Pero habla un poco de cómo era ese vestuario, de cómo era gestionar un vestuario lleno de estrellas. Como Messi en su prime, en su mejor momento, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Piqué, Rakitic, aunque Iniesta yo siempre consideré que nunca fue uno de estas vacas sagradas que mandaban en el vestuario. Sí que mandaba, pero no era ese perfil, ¿no? Y habla de, bueno, dejando un poco claro de lo que yo creo que todo el mundo sabía. Yo en aquellos tiempos sabéis que fui muy crítico con él. Es verdad que me costó ver todo esto de que los jugadores mandaban por encima de todos y tal. Sí que me costó verlo. Acabé viéndolo y yo he pedido siempre que se fuese. Aquí tengo las miniaturas de lo que decía yo de Ernesto Valverde, donde es que no me gustaba nada. Sus ruedas de prensa eran lamentables, con unas excusas siempre, no sé. Yo le veía cosas, le veía pensamientos o una manera de llevar el club que no me gustaba. Por supuesto, en mi opinión, en lo que yo considero que hay que hacer para llevar bien el Barcelona y sobre todo lo que nos ha hecho grandes, ¿no? Pues Ernesto Valverde es verdad que yo considero, y siempre lo diré, que es un gran entrenador, pero no para el Barcelona, en mi opinión, ¿no? Y como digo, me costó ver todo esto de que los jugadores tenían demasiado mando, de que él era pues una marioneta, pero acabé viéndolo y creo que luego con los años quedó más que claro que ahí había un poder de jugadores increíble. Por eso ellos no querían que se fuese, ojo, los jugadores no querían que se fuese Ernesto Valverde. Y dice, ¿qué tal era entrenar a Messi? Y primero, bueno, pues empieza que genial y tal, o no has visto cómo juega, en plan, a ver, es fácil, ¿no? Según él es fácil. Dice, ¿pero es tan complicado ser su jefe como cuenta la leyenda? Dice, no, al final mira, cuando vas a un club como este, es más fácil si asumes con quién vas a trabajar. Es verdad que tienes que tener en cuenta quién es quién. Messi es un jugador que sabes que te va a dar todo en el campo, y dice, sí, pero ya la primera frase, cuando vas a un club como este, es más fácil si asumes con quién vas a trabajar. Esto yo creo que es un pensamiento ya erróneo. Yo entiendo que es Messi, entiendo que Messi con 27, 28 años tenga un mando y tenga un poder ya mediático, que es muy complicado que un entrenador llegue y que lo siente. Que no digo que haya que sentar a Leo Messi. Ojo, Messi no lo podía sentar simplemente porque mirad qué nivel tenía. Evidentemente, pero sí demostrar que eres el entrenador y que eres el que manda. Algo que demostró Guardiola y Luis Enrique. Que lo demostraron. Mira, eres Messi, eres el mejor, pero aquí se entrena como yo diga. Estos son unos límites que desde el primer día tienes que marcar. También es cierto que el apoyo de la directiva es clave. Aquella directiva era un desastre, Bartomeu pasaba de todo y claro, si tú no tienes el apoyo de los de arriba, es complicado también. Es complicado. Para que un entrenador pueda tener este mando, este poder, necesita también el apoyo de la directiva. Que los jugadores vean que no tienen el poder de decidir quién manda. O bueno, mira, si no haces lo que nosotros digamos, pues te vas. Pero claro, aquel Barcelona no tenía el apoyo suficiente en la directiva, sino que la directiva pasaba de todo, les daba salarios enormes y ellos sabían, los jugadores sabían, y no solamente Messi. Pasa que Messi era la enorme figura, pero tanto Jordi Alba como Busquets, como Piqué, como Suárez, todos sabían que mandaban, que tenían un poder enorme.
lo sabían. Y Valverde, cuando llegó, se dio cuenta. Entonces, esto de decir, asumes con quién vas a trabajar, ya te lo está diciendo. Asumo que tenía que estar a las órdenes de ellos. Sabía que no podía hacer lo mismo que hice en los demás clubes, sino que aquí, mira, está Messi, está Suárez. Si quiero que me vayan bien las cosas, voy a hacer lo que ellos digan. Puedo llegar a entenderlo, porque si no sabía que hasta luego. Tú creo que si tú llegas a un club donde está Messi con 20 y pico años, Suárez, tal, hombre, sabes que te van a ganar partidos, sabes que te van a ganar títulos, sabes que te lo van a hacer. ¿Qué problema es? Que creo que se sacrificó a veces a muchos jugadores, muchas tácticas, muchas decisiones que Ernesto Valverde hubiese tomado, de no ser porque los que mandaban eran los jugadores, ni más ni menos. Luego puso un ejemplo de Scariolo cuando fue a la NBA, ¿no? Que dice, bueno, fue a Estados Unidos y allí no era el proyecto de él, era el proyecto de los jugadores. Entonces él vio que tenía que adecuarse a lo que era aquello, para que los jugadores cogieran confianza en él. Y él vio que al principio, bueno, pues que las grandes estrellas tenían ciertos reparos y él se lo tuvo que ganar poco a poco. En mi caso fue algo parecido. Al final los jugadores tienen que ver que tú les puedes ayudar a ganar. Son jugadores más de competición que de entrenamientos, porque son animales competitivos. No tienen estos privilegios porque al final no son unos privilegios. Cuando están en el campo, cuando tienen que rendir, cuando tienen que solucionar la papeleta y cuando un jugador se sale y se echa el equipo a la espalda. Eso, la gente que lleva tiempo y que tiene ciertas dosis de responsabilidad como Messi o como un jugador de la NBA, pues tienen ese estatus. Es decir, aquí lo que dice es, bueno, que bastante tienen para ellos con asumir esta responsabilidad de que tienen que sacar la papeleta, de que tienen que ganar, de marcar gol tal, que son jugadores de competición y no de entrenamiento. Esto me parece que es un pensamiento muy mediocre. Bueno, de hecho, él, y se sabe cuando se fue Malcom, cuando se fue el otro, que reconocían que en el Barcelona se entrenaban 40 minutos. Que con Valverde, aparte de los días libres que daba, se entrenaban 40 minutos. 40 minutos. Pero es que él tiene declaraciones, y lo podéis buscar, donde decía que para él el tema del físico no era importante. Algo que lógicamente tú no puedes pensar esto en el fútbol de élite, en la máxima competición. No puedes pensar esto. ¿Qué pasó con el Liverpool? Que nos dieron un baño, pero sobre todo un baño físico. Un baño físico. Fueron mejores tanto en la ida, porque madre mía, tuvieron ocasiones de gol 80.000, lo que pasa que si tienes inspirado a Messi, Suárez y tal, pues al final, bueno. Pero en la vuelta, es verdad que en la primera parte el Barça puede marcar 2 o 3 goles, tuvo una Suárez, otra Alba, tuvo otra Philippe Coutinho, otra Messi. El Barça incluso creo que pudo haber pasado, por supuesto que sí. Casi nos colamos a una final. Casi gana un triplete Ernesto Valverde, porque es que el plantillón que teníamos no tenía sentido. Pero ¿qué pasó? Que físicamente en la segunda parte el equipo se hundió. Y cada año fue a peor. Porque él no cuidaba el aspecto físico. Tienes que cuidarlo. ¿Cómo no vas a entrenar? O sea, este pensamiento ya te haces una idea de cómo funcionaba aquel Barcelona. Y luego todo lo que pasó después. Que repito, yo la culpa al 100% no se la voy a echar a Ernesto Valverde, sino que la culpa la reparto un poco. Los jugadores tienen su culpa, pero hay que llegar a entender que si ellos poco a poco van cogiendo poder y se lo van dando y se lo van permitiendo, pues ellos dicen, vale, no, hay que asumirlo un poco. Por eso a los jugadores es necesario que tengan la figura de un entrenador que respete. Es necesario, porque si no poco a poco se te van subiendo a las barbas. Pero esto le puede pasar a cualquiera. Por eso entrenadores muy buenos no les suele suceder esto. Y antes de que les pase, se van. Pero la culpa sobre todo yo creo que es de la directiva de Bartomeu, de que permitía esto. Que lo permitía, que no le daba al entrenador el respaldo que necesitaba para decir, aquí mandas tú, toma la decisión que quieras, no te preocupes por nada, ellos no mandan. ¿Que uno tiene algún comportamiento? Pues se tendrá que ir. Es lo que siempre os digo con el Paris Saint-Germain. Que luego es posible que haga un vídeo sobre esto, pero siempre os lo decía. Mandan los jugadores, por eso da igual. Y mira que han tenido entrenadores muy top en el Paris Saint-Germain. Entrenadores muy buenos como Tuchel, Unai Emery, da lo mismo.
pongan al que pongan, si no van a darle el respaldo suficiente al entrenador, los jugadores saben que los que mandan son ellos. Y esto es lo que pasaba en el Barcelona. Y así se hunde un club. Cuando la figura del entrenador no pinta nada y no se respeta, y son los jugadores los que deciden cuánto tiempo tienen que entrenar, y cuándo no, y cuándo juego, y cuándo no, y ahora yo quiero jugar y quiero que juegue mi amigo, pero ese que no juegue tanto, esto es lo que pasa. Y eso que considero que el primer año de Ernesto Valverde hizo un enorme trabajo porque era muy complicado tras la marcha de Neymar y tal, el equipo quedó muy mal psicológicamente y creo que se hace una enorme liga, una enorme temporada y creo que bien. Bien, en resultados, repito, no fue malo, pero yo no recuerdo la etapa de Ernesto Valverde quitando el primer año como una etapa, oh, mira qué buena, y ganó ligas, tal, pero yo creo que era una plantilla que haciendo bien las cosas se podría haber sacado un rendimiento muchísimo mejor. Y creo que nos hubiésemos ahorrado muchas cosas que todavía arrastramos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es muy fácil también hablar ahora, ¿no? A todo lo pasado, pero a ver, yo pedía que se fuese. Yo, Ernesto Valverde, pedía que se fuese porque creo que tenía que llegar un entrenador que supiese controlar este vestuario. Aunque repito, creo que la gran culpa estaba arriba, en no hacer la limpieza que había que hacer en su momento y pasando de todo. Y pasando de todo. Bartomeu pasaba de todo, no bajaba nunca ni al vestuario ni nada, él pasaba de todo. Hay que fichar a uno, venga, toma, 200 millones, hay que fichar a otro, venga, otros 200, hay que renovar a este, venga. Así nos fue. Así nos fue, es una pena, pero así nos fue y así se hunde un club, ni más ni menos. Dice luego, se tenía que adaptar entonces usted a Messi y no al revés. Dice, no solo a Messi y a las estrellas, sino al Barcelona. Sí, al final te tienes que adaptar a dónde vas. Y en el Barcelona era algo diferente. Hay otros equipos en los que el proyecto es más del entrenador, pero ahí, en la época en la que yo estuve, no sé cómo es ahora el Barcelona, lo enfoqué un poco así. Es decir, que no sabe cómo es ahora, pero en aquella época, cuando él llegó, era así. Aquí también lo que está dejando caer es, bueno, ahí las cosas estaban así. Vi un poco que arriba pasaban de todo y estaba viendo que allí no podía hacer lo mismo que hacía en los otros clubes, sino allí mandaban los jugadores. ¿Qué sucede? Te están pagando, no sé, ¿cuánto cobraba él aquella? 10, 11, 12 millones. Te están pagando esa cantidad, lo quieres mantener. Quieres mantener el ser entrenador del Barcelona, con Messi, con Suárez, con Rakitic. Estás chupando ligas, estás ganando Copas del Rey, estás llegando ahí cerca de ganar la Champions. ¿Ves que está funcionando la cosa? A ti no te dicen nada, tú te callas. Es lo que estaba haciendo, ni más ni menos. Quería mantener el puesto. Esto es lo que tocaba. Lo puedo llegar a entender, pero que no es la manera. Que no es la manera. Y luego dice que, por supuesto, que hay que adaptarse a esto y tomar las mejores decisiones, que al final es lo que tiene que hacer un entrenador. Al comienzo recuerdo que no fue sencillo adaptarme a esa forma de entrenar, adaptarme a otra forma de hacer las cosas. Y bueno, pues poco a poco pusimos lo mejor de nosotros. Es decir, que se tuvo que adaptar y cambiar su forma de entrenar. Es decir, estamos hablando que Ernesto Valverde en el Barcelona no entrenó como él quería, como él hacía las cosas habitualmente. Es decir, Ernesto Valverde en el Barça no fue el entrenador que se fichó, fue otro que se adaptó a lo que los jugadores querían en ese momento. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, claro, esto llega en 2023. Esto llega en 2023. Un poco tarde, tampoco lo va a reconocer antes, porque si no hubiese quedado mal. Pero en fin. Y luego, bueno, le hablan de que ganó 2 ligas, una Copa del Rey y tal, y que parece que no hizo nada, sino que parece que se le cuenta con lo que no hizo, ¿no? Dice que sí, que estuvieron a un partido de una final de la Champions, pero bueno, que al final él, que está contento y tal, y por supuesto que se lleva un enorme recuerdo, ¿vale? Que él le gusta contar lo que ha ganado y tal, pero que no va tampoco a quedarse con lo malo. Hombre, yo creo que se le recuerda... Yo, por lo menos, le recuerdo por la primera temporada que hace, considero que es muy buena, que es un trabajo bueno, pero por supuesto hay que recordarle también con lo que pasó en el Liverpool. Pero es que antes había pasado lo de la Roma. O sea, es que no fue una vez, es que ya tenías avisos, ya tenías ahí
Fue una pena el no haber ganado esa Champions, porque creo que la final la hubiésemos ganado porque era contra el Tottenham, que les habíamos ganado en la fase de grupos de manera fácil. Creo que si llegamos a marcar un gol más, porque estuvimos a un gol de pasar a la final, hubiésemos ganado esa final. Pero la gran pregunta es, ¿hubiese sido bueno ganar esa Champions? Sé que suena fuerte esto, pero es que, por ejemplo, el triplete del 2015 yo creo que nos hizo daño. Está muy bien, lo hemos celebrado, está ahí, estamos contentos, orgullosos de tenerlo, pero es que a la larga salió Bartomeu. Bartomeu ganó esas elecciones por encima de Laporta porque ganó. Porque ganó ese triplete. ¿Qué hubiese pasado si llegamos a ganar otro triplete? Que luego lo piensas tú, sí, claro, ya son 3 tripletes, ya. En fin, el fútbol, sus cosas, la manera de hacer las cosas no suele variar mucho. La historia nos dice que cuando los jugadores cogen el control, el mando de un club, acaba yendo mal, por muy buenos que sean. Hablamos de los mejores de la historia, ¿eh? Hablamos de delanteros, de centrocampistas, de defensas históricos. Cogieron demasiado mando, el club arriba, la directiva se lo permitió todo, el entrenador no pintaba nada, pero es que no pintaba nada ni él, ni Setién, ni los que fueron llegando. Hasta que nos hizo una limpieza. Ahora confío en que hay una directiva que creo que no permite que nadie esté por encima del club. Se ha demostrado. La limpieza ha sido enorme, con Busquets, con Piqué, con Alba. Se han ido. Se ha hecho una enorme limpieza y creo que Xavi conoce muy bien cómo funcionan estos vestuarios. Creo que Xavi sabe perfectamente cómo funciona el Barça y creo que para eso Xavi está mejor preparado que estaba Ernesto Valverde. En fin, quiero saber vuestra opinión sobre este tema. A mí me parece un tema interesante. Quiero saber la vuestra. Ya sabéis, apoyad este vídeo si queréis con un enorme like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Casi 20 minutos de vídeo, que para mí esto ya es una hora. En fin, un saludo.